Función cuadrática. Esta es la función que tiene esta forma. Ax a la 2 más bx más c, donde a no puede ser 0. Podemos ver que en esta fórmula vemos varias letras. Sin embargo, la A, la B y la C van a ser siempre números, por lo que vamos a decir que estas tres variables pertenecen al conjunto de los números reales. Al decir reales, lo que nos da a entender es que puede ser cualquier número. Positivo, negativo, fracciones, decimales, raíces, cualquiera. Esta función también recibe el nombre de parábola. Y este movimiento es cuando algo va subiendo y luego empieza a bajar. O que está bajando y empieza a subir. Ese movimiento es el que se conoce como parabólico. Podemos verlos en diferentes aplicaciones. Aquí podemos ver la forma de las estructuras de este puente o cuando se lanza un balón, una rampa, skateboard y demás. Hay un montón de ejemplos. Cuando un objeto ingresa al agua y vuelve a salir, ese movimiento que hace es parabólico. Entonces es algo que se utiliza muchísimo, que nos rodea. La matemática describe todo lo que sucede a nuestro alrededor y ahí podemos ver muchísimos ejemplos de aplicación o de modelación a través de la función cuadrática. Ahora, este tipo de movimiento decimos en este caso que es cóncava hacia abajo. Ahí vemos como que las puntitas están señalando hacia abajo. Y cuando las puntitas están señalando hacia arriba, decimos que es cóncava hacia arriba. ¿Cómo vamos a saber de manera algebraica la concavidad de una función cuadrática? Bueno, a partir del valor que tenga la variable a. Recuerden que la a es el numerito que está a la par de la letra elevado a la 2. En este caso, la única letra que ustedes se van a encontrar en el criterio es una x. Si ese valor da un número mayor que 0, vamos a decir que es cóncava hacia arriba. Recuerden que los números mayores que 0 son los números positivos. Cuando es menor que 0, o sea, un número negativo, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo. Entonces, en este caso, estamos ante una función cóncava hacia abajo y en este caso una cóncava hacia arriba. Vean que aquí no nos da la opción de que el valor sea igual a 0 porque desde el inicio me presenta una restricción donde dice que la a no puede ser 0. ¿Qué también implica esto? Bueno, que la b puede ser 0 y la c inclusive también. La única que no puede ser 0 aquí es la a. ¿Por qué? Porque si la a fuera 0, esto me cancelaría este término cuadrático y me dejaría únicamente el término lineal y esto vendría a convertir esto de una parábola a una recta y se convertiría en una función lineal. Por eso nunca puede ser 0. Bien, ahora, para saber las intersecciones con el eje Y, bueno, la intersección, porque es solo una. La función que sea siempre se va a intersecar solo una vez con el eje Y. Lo que puede variar es con respecto al eje X, que puede ser en varios puntos, pero con respecto al eje Y siempre va a ser solo uno. Aquí es un par ordenado como cualquier otro. Este valor, en este caso vemos este ejemplo que se está cruzando con el eje Y en menos 4. ¿De dónde sale ese menos 4? Sale de la ecuación. Vean acá. Aquí el A es 2, el B es un 3 positivo y la C es un menos 4. La estructura me dice que únicamente vamos a hacer 0, C. Lo único que vamos a hacer es cambiar a la C por el valor que nos está dando la ecuación, que en este caso nos está diciendo menos 4. Lo demás se mantiene. Entonces aquí me está afirmando, se cruza con el eje Y en el menos 4 de Y. Ahí está.
Entonces vean que con el dibujo es facilísimo ver la intersección, pero no siempre les van a dar el dibujo. En muchas ocasiones les van a dar solamente el criterio. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que la A, recuerden que cuando un número no está a la par de una letra es porque hay un 1 imaginario. Entonces aquí sería -1. La B es -5 y la C es un 7 positivo. Otro aspecto importante es que no se acostumbren que siempre el primer número va a ser la A, el siguiente la B, el siguiente la C. No, porque en este caso lo que pasa es que nos lo están dando ordenado de grado mayor a grado menor. Vemos X a la 2, X a la 1 y aquí ya no hay X. Desapareció. Está invisible. Entonces en este caso está ordenada, pero inclusive eso mismo me lo podrían dar también de esta otra manera y vendría a ser lo mismo. La A sigue siendo -1, la B sigue siendo -5 y la C sigue siendo 7 positivo, porque recuerden que la A es el que acompaña a la X a la 2, la B es el que acompaña a la X solita y la C es la que es únicamente número, la que no tiene letra. Con respecto a las intersecciones con el eje X, no es tan sencillo como la del eje Y que sale directamente de la ecuación. Aquí tenemos que realizar unos pasitos más, un poquito más de trabajo. Primero, de manera algebraica, no podemos empezar a determinar cuántas o cuáles son las intersecciones con el eje X si no sabemos cuántas son. Aunque en procedimiento la fórmula sí la va a aceptar, pero hay ocasiones en que las personas solo lo hacen una vez o lo hacen y lo intentan y resulta que no tenía. Entonces lo que hacen es divagar o echar bastante trabajo en vano porque no tenían seguridad realmente si tenía o no tenía. Lo primero que tenemos que hacer es saber si tiene y cuántas. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Con este elemento. Ese triangulito significa el discriminante. Él lo que va a hacer es determinar cuántas intersecciones tiene esta función con el eje X. Me viene a averiguar cuántas. Y cuando ya yo sé que cuántas, bueno, aquí hay tres opciones. Puede que sea 2 veces, puede que sea una vez o puede que sea 0 veces, ninguna. ¿Cómo sería un ejemplo de cada una? Bueno, para que vean que sí se puede en este tipo de función lineal. Cuando se cruza dos veces, aquí vemos una función cuadrática que es cóncava para arriba, se cruza dos veces con el eje X. Voy a trazar una que sea cóncava hacia abajo. Y en este caso solo está intersecando al eje X una vez. Una que sea cóncava hacia arriba, pero vemos que no está llegando al eje X. Entonces en este caso no hay intersección con el eje X, porque siempre va a haber con el eje Y. En esto lo que me va a ayudar es el discriminante. Ahí vemos tres casos, pero en resumen lo que significan esos casos es cuando el resultado de esta fórmula b al cuadrado menos 4 por a por c, y esas a, b y c son las mismas que salen de la ecuación. Cuando ese resultado me da positivo, vamos a estar ante este caso, que es cuando es mayor que 0, que la función se estaría cruzando dos veces con el eje X. Cuando el resultado da exactamente 0, solamente se cruzaría una vez. Y cuando el resultado es menor que 0, o sea, negativo, estamos ante este escenario de una función cuadrática que no tiene intersecciones con el eje X. Inclusive puede caer aquí, donde sea, pero vean que no llega hasta el eje X. Bien. Ahí tenemos varios ejemplos. Voy a anotar ese ejemplo por aparte, para que vean cómo se hace totalmente el proceso. Nos dan siempre la ecuación.
Lo primero que tenemos que hacer es determinar quiénes son A, B y C. En este caso, la A. ¿Cuál es el número que está a la par de la letra elevada a la 2? Hay un 2. ¿Cuál es el número que está a la par de la X solita? Hay un 3 positivo. ¿Y cuál es el número que no tiene letra? El menos 9. Lo siguiente es determinar cuánto da el discriminante. Entonces anotamos el símbolo, anotamos la fórmula. Vamos a sustituir los valores. En el primer paréntesis va el valor de B, que aquí la B nos dio 3. En el segundo paréntesis va el A, que en este caso vale 2. Y en el siguiente va la C, que en este caso vale menos 9. Cuando ingresamos esto en la calculadora, vamos ingresándolo. Nos da como resultado 81. Hay veces en que los estudiantes preguntan mucho que si es necesario esos paréntesis. De esos 3 paréntesis, el único que es obligatorio es el del b al cuadrado, el que está elevado, y el elevado tiene que quedar afuera. Es el único, el otro pueden eliminarlo si quieren, pero mi recomendación es pónganlos. Es mejor siempre ponerlos a que estar pensando cuándo sí y cuándo no, y que luego se les confunde cuándo debían utilizarlos. Mejor siempre usarlos, no es que les va a dar mal. En este caso, esto dio 81. Ahora, este 81 es un número mayor que 0, un número positivo. Y como es positivo, es mayor que 0. Y como es mayor que 0, quiere decir que esta ecuación tiene dos soluciones. Ahora, vean que ahí lo que averiguamos fue cuántas. Todavía no sabemos cuáles son. Entonces, ¿cómo averiguamos cuáles son? Con la fórmula x es igual menos b más menos raíz cuadrada del discriminante. ¿Qué quiere decir eso más menos? Bueno, que esta fórmula podemos usarla dos veces. Podemos usarla con un más en medio y podemos usarla con un menos en medio. ¿Cuándo voy a necesitar esas dos? Cuando la ecuación tiene dos soluciones. Si solamente digamos que el discriminante nos hubiese dado 0, significa que solo tiene una solución. Y en este caso ustedes eligen si dejarse la que tiene más o la que tiene el menos. Les va a dar lo mismo. Y si el discriminante les da un número negativo, quiere decir que esto no tiene intersecciones con el eje X. No la hacen. Porque inclusive ustedes la intentan hacer y lo que les va a dar es error matemático. Pero bueno, en este ejemplo tiene dos soluciones, entonces sí vamos a necesitar las dos. La que tiene el más y la que tiene el menos. Es la misma, menos b, solo que una tiene un más en medio y la otra es con un menos en medio. Vamos a cambiar cada variable por el valor que tiene en la ecuación. El menos va de la fórmula. Y en este caso la b vale 3. Vamos cambiando lo demás. Vean que lo que estoy dejando en azul es lo de la fórmula. Y lo único que estoy cambiando es lo que ya se evaluó. En este caso el discriminante dio 81. Vean que todo lo demás se deja por estructura. 2 por A y la A vale, en este caso, vale 2. Entonces vean que en este caso no fue necesario el valor de C propiamente en esa fórmula, aunque sí lo necesitamos para hacer el discriminante, pero en este paso de determinar la intersección no se necesita. La otra es lo mismo, solo que con un menos en medio. Entonces ingresamos esto en la calculadora, cada una por aparte, para poder analizar qué valor nos da. Veamos. Menos 3 más raíz cuadrada de 81 sobre 2 por 2. Esto da 3 medios. La primera.
Y recuerden que la estructura de todo par ordenado es x, y. ¿Y qué averiguamos aquí? La x, que nos dio 3 medios. Y en las intersecciones siempre uno de los dos valores es 0. Entonces, ¿a quién le toca hacer 0? A la y, porque la x ya encontramos que tiene un valor. No puedo decir que él vale 0. La otra es solamente ponerle un menos en medio. Cambiarlo. Y dice que da menos 3. Entonces sería menos 3,0. Esas son las dos intersecciones. Y vean que ahí hasta está el dibujo. Que aquí podemos ver que se cruzan menos 3 y acá en 3 medios. 3 medios en decimales es 1,5. O sea, entre 1 y el 2 pasa ella. Que es lo que estamos observando que sucede en esta función. Y así tienen dos ejemplos más. Entonces, vean que cuando el discriminante da 0, ustedes eligen si hacen la una o la otra. Les va a dar lo mismo. Porque solamente hay una. Y con cualquiera de esas dos fórmulas me va a dar ese único valor. Y si les da negativo, no hay una intersección. La función queda ahí como en el aire. Vean que no se cruza con el eje X. Ustedes intentan hacerla y lo que les va a dar es error. Otra característica que tiene la función cuadrática es el vértice, y del vértice se deriva el eje de simetría. El vértice es el punto donde la parábola alcanza su máximo o su mínimo. Veamos. Voy a dibujar un plano cartesiano. Pasar esta función cuadrática. En este caso es cóncava hacia abajo. Ese puntito es donde hay un cambio, es donde ella, vean que está creciendo y empieza a decrecer. Claro, me disculpan que el dibujo no está tan perfecto, ¿verdad? Igual si fuera cóncava hacia arriba, aquí estaría el vértice, que es el punto donde está sucediendo ese cambio. Ahora, como cualquier punto en el plano cartesiano, él tiene una coordenada. Pues bueno, para poder saber la coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y, hay unas fórmulas. Para poder saber qué valores en X, tenemos que hacer menos B dividido entre 2 por lo que sea A. Y para poder saber cuál valor es en Y, tenemos que utilizar menos discriminante entre 4 por A. Entonces vean que el discriminante ya se calcula. Y se cambia nada más cuánto vale la A, lo ingresan a la calculadora y ella lo va a entender. Entonces, en este caso, el vértice tiene esta estructura. Para poder saber el valor en X, utilizamos esta fórmula. Para poder saber el valor en Y, utilizamos esta otra. Vean que en este caso es el punto más alto de esa función, entonces aquí se llamaría punto máximo. Y en este otro caso igual, lo mismo. Para saber el valor en X, tenemos que realizar menos B entre 2 por A. El valor en Y, menos discriminante entre 4A. Y en este caso es el punto más bajo de la función, entonces se llama punto mínimo. Con esa fórmula identificamos dónde es exactamente ese punto. Aquí está la coordenada. Aquí tenemos este ejemplo. Voy a resolverlo por aparte para que vean cómo se determina esto. Ahí está la ecuación. Cuando nos solicitan el vértice, igual, ¿quién es A en este caso? Aquí la A es 3, la B es menos 6, la C es 8. Necesitamos igual saber el discriminante. La fórmula dice que es esta. Cambiamos los valores, la B vale menos 6 en este caso, menos 4 por A, la A vale 3 en este caso, por C, la C vale 8 en este caso. Y esto nos da en la calculadora menos 6 al cuadrado, menos 4 por... Bueno, igual, no es necesario ponerle el por, ella ya lo entiende. Por 8. Menos 60.
En este caso, vean que el A es mayor que 0, por lo que quiere decir que es una cóncava hacia arriba. Y la B es negativa, lo que quiere decir es que ella no se cruza con el eje X. Vendríamos a estar en un caso de este tipo, ¿verdad? Entonces vamos a identificar quién es exactamente el valor en X, quién es el valor en Y. Entonces, la fórmula del vértice dice menos B entre 2 por A, coma, menos discriminante entre 4A. Entonces, menos de la fórmula. Y la B vale menos 6. Vean que un menos no tiene que ver con el otro. Este menos que está aquí es el de la fórmula. Y este otro menos es porque la B vale menos 6. Dividido entre 2 por A. Y la A vale 3. Ahorita lo ingresamos en la calculadora. Y para saber la otra coordenada sería menos de la fórmula. El discriminante nos dio también negativo, nos dio menos 60. Sobre 4 por A, la A vale 3. Ingresamos cada uno por aparte en la calculadora. Veamos, el primero. Menos 6 entre 2 por 3, eso da 1. Y el siguiente, menos 60 entre 4 por 3, eso da 5. Quiere decir que el vértice es donde X vale 1 y la Y vale 5. Y ahí está el dibujo perfecto, ¿cómo sería? Ahora, ven esa línea punteadita. Esta línea es donde la función se parte en dos partes exactamente iguales. Acá. Viene a partir esa función en dos partes iguales. Vean que lo que me da es un valor en X. Lo que vamos a ver es en cuál valor en X pasa el eje de simetría. En este caso es donde la X vale 1. ¿Cómo se averigua el eje de simetría? Con la primera coordenada del vértice, de la coordenada en X, que sería X igual a menos B entre 2 por A. Lo que me dé este valor es donde exactamente estaría pasando esa línea punteadilla que me va a partir en dos partes iguales a esa función cuadrática. Luego está el sentido de crecimiento y ámbito, pero voy a explicarlo por aparte. Hay una tablita que nos facilita poder determinar esos intervalos. Vamos a considerar los dos tipos de función cuadrática que hay. La que es cóncava hacia arriba y la que es cóncava hacia abajo. Vamos a ubicar el vértice. Ok. Vamos a ver en qué intervalo crece, decrece y en dónde es el ámbito en cada una. Entonces es separarla, es caracterizarla. Entonces veamos. En el primer caso es cuando es cóncava hacia arriba, o sea, cuando el valor de A es mayor que 0. Y en el segundo caso es cuando es cóncava hacia abajo, o sea que la A es menor que 0. Cuando es cóncava hacia arriba, ¿dónde crece? Decrece en este apartado, que sería desde lo que me dé este valor en adelante, porque ella sigue infinitamente. Recuerden que eso es lo que utilizamos, es el valor en X. Entonces, lo que me dé este valor, A más infinito. En ese intervalo es donde crece. ¿Dónde decrece?
en esta otra sección, que sería, vean que viene ahí desde menos infinito, porque al venir en flecha, quiere decir que ella continúa para acá. Entonces viene de menos infinito y llega hasta lo que me dé este resultado. Menos infinito hasta donde me dé ese resultado. El ámbito, recuerden que es donde inicia y donde termina con respecto al eje Y, y eso se ve de abajo para arriba. ¿Dónde empieza ella? Acá en lo que me dé esto y continúa para arriba, o sea, más infinito. Empieza en lo que nos da esto y se va directo a más infinito. Vean que siempre va a tener esa estructura. Lo único que ustedes van a venir a averiguar es lo que da cada uno de estos resultados, pero cuando ya ustedes tienen el vértice, nada más tomar el valor que está ahí. En el caso que es cóncava hacia abajo, ¿dónde crece en ese sector? Que sería de toda esta parte de la función. Porque tiene flecha, viene de un infinito. Viene de menos infinito y llega hasta lo que me dé este valor. De menos infinito hasta lo que dé ese valor. ¿Dónde es decreciente? ¿Dónde va bajando ella? De aquí. Desde lo que me dé esto en adelante. Y en ese adelante es positivo en X. Entonces, desde lo que me dé esa parte del vértice a más infinito. Y el ámbito desde abajo para arriba, bueno, ella viene de flecha, o sea, quiere decir que ella viene infinitamente de abajo. Y el valor más alto que alcanza con respecto a Y es acá, en lo que me dé esto. Entonces, en este caso, ella viene de menos infinito y llega hasta lo que me dé eso. Así es como se determinan los intervalos. Entonces, cuando a uno le solicita el intervalo donde crece o decrece, lo que tenemos que corroborar primero es si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces veamos este ejemplo que aparece ahí. Primero determinar la concavidad. En este caso, el A vale 4, lo que quiere decir que es cóncava hacia arriba. Y en este caso, bueno, el eje de simetría eso es algo aparte. Pero ¿dónde crece? Nos ubicamos en la tablita. Cóncava hacia arriba, ¿dónde crece? Crece en este intervalo. En lo que nos dé esto a más infinito. Entonces ya lo resolvieron, lo que nos dio eso fue menos 1. ¿Dónde decrece? En este otro intervalo. Bueno, ¿dónde decrece? Nos fijamos en la tablita. Busco la que es cóncava hacia arriba. ¿Y dónde decrece? En este intervalo. En lo que... O sea, lo único que ustedes hacen es cambiar acá lo que les dio. Pero mantienen la demás estructura. Y ya ellos ya la resolvieron, que esa fórmula lo que dio fue menos 1. Entonces, ve, lo que hacen es separar a la función. Y vemos efectivamente que ella crece de menos 1 en adelante. Porque menos 1 es ahí ese punto del vértice que coincide con el eje de simetría. Y decrece de menos infinito hasta llegar también a menos 1. O sea, lo que hace es separar a la función en dos partes. En cuál es creciente y cuál es decreciente. Y eso es todo. Entonces, veamos en este otro caso. El valor de A es un número negativo. Quiere decir que es una función que es cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a utilizar estas otras fórmulas. No estas, porque esas son cuando es cóncava hacia arriba. Cuando es cóncava hacia abajo, utilizamos estas otras. Cuando nos pregunten el intervalo donde es creciente, utilizo esta estructura. Cuando me soliciten el que es decreciente, utilizo esta otra. Y el ámbito, esa que está ahí. Entonces ya con eso, es nada más analizar los ejemplos y listo. Entonces recuerden eso, sí, deben determinar la concavidad de la función, si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, para que sepan cuál de esas 6 formulitas usar. Y esa es la función cuadrática. Entonces vean que
Esa tablita ayuda a montones porque esa parte sí es un poco más confusa, pero si se hacen una ficha con esta información, les va a ayudar muchísimo cuando les estén solicitando algún elemento. Entonces veamos ahí una practiquita que hay. Dicen, la intersección con el eje Y. ¿Cómo se averigua la intersección con el eje Y? Con el punto 0,C. Entonces ahí sustraen C, lo cambian, marcan la opción. Las dos, un criterio que sea cóncavo hacia abajo. Bueno, ¿cuándo era cóncavo hacia abajo? Cuando el valor de A es negativo. Entonces, ¿cuál de esos que está ahí tiene un valor de A negativo? En la 3 solicitan intersección con el eje X, pero vean que no me están, aquí viendo las opciones, no me están diciendo que en dónde, nada más cuántas. ¿Y cómo averiguábamos cuántas? De ahí solo con el discriminante. Entonces saquen el discriminante y analizan el resultado. Dependiendo del resultado se van a dar cuenta en cuántos puntos interseca el eje X. En la 4 igual solicitan intersección con el eje X, pero vean las opciones. Aquí sí me están preguntando cuáles son. Entonces van a tener que hacer todo el proceso que primero el discriminante y luego las fórmulas de los valores específicos. Recuerden, si les da positivo, hacen las dos fórmulas. Si les da 0, solo hacen una. Y si les da negativo, no hacen ninguna. Igual en la 5, que se les solicita intersección con el eje X, igual. Ahí tiene que estar todo el proceso. En la 6 se les solicita el eje de simetría. ¿Cómo se averigua el eje de simetría? Realizando X igual menos B sobre 2 por A. Entonces van a tener que ver qué da eso. En la 7 les solicitan el vértice. ¿Cómo se averigua el vértice? Con la fórmula menos B entre 2 por A menos discriminante 4A. Van a tener que determinar todo. Quedan esos valores. Como se explicó este ejemplo, igual. Los ejemplos que están ahí en la guía. En el 8 igual también solicita el vértice, como en el ejercicio 7. En el 9 solicita el intervalo donde es decreciente, pero bueno, en este caso el A es positivo, es cóncavo hacia arriba, entonces voy a utilizar el intervalo. Cuando es cóncavo hacia arriba, me solicitan el decreciente, entonces utilizamos esta fórmula. Esta se utilizaría en ese caso. En las 10 el intervalo que es creciente, y en ese caso vemos que es cóncavo hacia abajo. Entonces en el cóncavo hacia abajo, el intervalo creciente tiene esta estructura. Esa es la que utilizan ahí. Tienen que averiguar cuál es, no nada más copiar la fórmula y ya. En la 11 el ámbito. Bueno, el ámbito tenemos que ubicar aquí qué concavidad es. Vemos que a la par de la x a la 2 no hay nada. Quiere decir que es un 1 imaginario pero positivo. Y en el caso cuando es positivo es cóncavo hacia arriba. Y para averiguar el ámbito de la cóncava hacia arriba es esta estructura. Y la otra también solicita el ámbito, pero esa es cóncava hacia abajo. Entonces van a tener que utilizar la otra estructura. Y ese es todo el tema y la guía para la función cuadrática.